Superior de México, siendo las 17 horas del día 2 del mes de julio del año 2010, se declara instalado el examen profesional de la pasante Preciado Díaz Estrella, quien sustentará el documento recepcional para obtener el título del documento recepcional Los sentidos, las ventanas de nuestra mente y las puertas al conocimiento, una propuesta para la enseñanza de Historia 2, para obtener el título de licenciado en Educación Secundaria con especialidad en Historia. El jurado está integrado por presidente Rosa Ortiz Paz, su servidora, secretario Gerardo Mora, vocal Bernardino León Olivares. Bueno, parece que no capta la señal. Pueden tomar asiento. Vamos a esperar un segundo. Ya está. Denle un momento. Dado que ya funcionó la tecnología, tiene 20 minutos para hacer su presentación. Sí, gracias. Buenas tardes a mis profesores sinodales y a las personas que me acompañan. El día de hoy presento mi propuesta que lleva por título Los sentidos, las ventanas de nuestra mente y las puertas al conocimiento, una propuesta para la enseñanza de Historia de México. Por favor. Mi documento se encuentra estructurado por 6 capítulos. En el primer capítulo yo hablo sobre mi propuesta y mis primeras impresiones de la secundaria. En el capítulo 2, el marco de referencia y la importancia de los sentidos. Y en los capítulos posteriores voy desarrollando cada una de las jornadas de práctica en la escuela secundaria. Mi propuesta la llevé a cabo en la escuela secundaria diurna número 240, que se encuentra ubicado en la delegación Gustavo Amadero. ¿Por favor? Es una secundaria en la cual los docentes no abordan sus asignaturas a través del uso de los sentidos. Es por esto que yo decidí llevar esta propuesta interesante, innovadora y factible para los alumnos de la secundaria. Otra de las razones por las cuales decidí llevar esta propuesta a la secundaria es porque a los alumnos de tercer grado no les gusta la historia, principalmente porque la consideran aburrida, monótona, insignificante y difícil de comprender. Por esta razón yo decidí llevar una propuesta atractiva y diferente para los alumnos de tercer grado. Otra de las razones por las cuales implementé mi propuesta es porque utilizar los sentidos en la enseñanza representa un cambio en el aula. Los alumnos empiezan a tener otro tipo de intereses con la materia, con las diferentes actividades que yo propuse se dio la motivación, se dio un cambio de actitudes principalmente en la disciplina de mis alumnos y se dio un acercamiento con los contenidos históricos y principalmente se propició el aprendizaje de los alumnos. Mi propuesta no está desligada del tipo de alumnos que yo tuve en la secundaria, puesto que practiqué con tercero A, tercero C y tercero D. Estos alumnos en general eran alumnos desordenados, conflictivos, que no les gustaba la materia de historia. Por esto yo decidí implementar esta propuesta con estos alumnos. Ellos también no tenían ningún desarrollo sensitivo. Si yo les llevaba una imagen, no podían interactuar con esa imagen. Si les llevaban algún alimento, era difícil que lo quisieran probar. Por eso, para mí, implementar mi propuesta con este tipo de alumnos me lo planteé en forma de un reto que decidí afrontar y bueno, ahorita les muestro los resultados que obtuve. Realicé diferentes jornadas con mi estrategia, que es el uso de los sentidos en la enseñanza. Diseñé varias actividades durante las 4 jornadas que estuve en la escuela secundaria. Las clasifiqué en una etapa de demostración, ejercitación, realización y aplicación. Primero les explicaré las actividades de sensibilización que realicé en la secundaria en mi primera jornada. Para apoyarme, para realizar adecuadamente las actividades de sensibilización, yo me apoyé de la clase interactiva de historia. Es una clase la cual tiene 3 momentos, su apertura, desarrollo y cierre. Yo me concentré principalmente en la apertura. En esta apertura yo realizaba actividades con el uso de los sentidos.
les llevaba a los alumnos alimentos que podían degustar, objetos que podían tocar, ver, aromas para poder olerlos. Y bueno, una vez que yo realizaba la sensibilización, conseguía atraer al alumno al contenido y posteriormente realizábamos un esquema con interrogación de fuentes. Finalmente realizábamos nuestro esquema dentro del desarrollo para concluir el esquema y realizar una pregunta de reflexión. Bueno, las actividades de sensibilización en un primer momento las realicé con esta caja que observan ahí, es la caja mágica. Yo utilicé este recurso porque me fue muy factible. Ahí introducía yo los objetos, los alimentos o los aromas. Los alumnos pasaban al escritorio a vivir la experiencia para obtener las sensaciones. Trataba de que fueran la mayoría de los alumnos para que vivieran esta experiencia y así se fueron interesando con la asignatura. No era lo mismo que yo les llevara un objeto así, que se los mostrara en el escritorio, a que lo tuvieran que descubrir dentro de la caja mágica. Por eso fue interesante ocupar este recurso. Con esto conseguí que se diera un uso consciente de los sentidos. Ya no era simplemente observar un objeto, sino ya podían interactuar con ese objeto. Durante la primera jornada también realicé códices con mis alumnos. Los resultados que obtuve en un primer momento es que la mayoría de mis alumnos se interesó por esta actividad, cumplió con los materiales. Eran alumnos irresponsables que no eran capaces de por lo menos cumplir con un mapa para trabajar, cumplieron con el material, elaboraron los códices y esto permitió que se interesaran por la asignatura. Estos son algunos de los productos que obtuve con mis alumnos de tercer grado. Esto permitió el acercamiento con los contenidos. Y aquí, en este momento, en esta primera jornada, ellos empezaron a trabajar con la expresión oral, comunicarlo a sus compañeros. Aquí ellos mencionaron por qué habían elegido esta actividad, qué dificultades les había tenido y qué importancia tenía realizar estos códices con los temas que habíamos revisado anteriormente. Dentro de la caja mágica también yo introducí la representación de la vestimenta azteca y mis alumnos en una de las clases pasaron a tocar pues de lo que se trataba esta clase y bueno, al sacar la vestimenta de la caja pudimos realizar algunas escenificaciones, pequeñas escenificaciones que los alumnos improvisaron, se pusieron la vestimenta. A algunos les causó mucha pena, pero estábamos empezando, estábamos en ese proceso en el que íbamos a acercar al alumno en la historia. Con estas actividades de sensibilización yo logré interesar al alumno en la asignatura, realizar diversas actividades variadas, comenzar la comunicación oral y el trabajo corporal. Estas fueron las primeras actividades de sensibilización, fue una etapa de demostración porque yo era quien llevaba a los alumnos todas las cosas que ellos podían tocar, ver, oler o escuchar. Ya en la segunda etapa fue un nivel de ejercitación, realizamos un museo. Yo le puse el museo va a la secundaria. Normalmente quien va al museo es el alumno y para observar los objetos y para copiar tal vez cédulas inmensas o en el mejor de los casos ellos optan por bajar todo de internet y entregar su trabajo de investigación. Aquí tratamos de llevar el museo a la secundaria. Ahorita les explico cómo lo realizamos. Cada día viernes de las clases en esta segunda jornada realizábamos objetos con los temas que íbamos viendo. Ellos utilizaban los materiales que quisieran, con los que tuvieran a su alcance, y entonces se fue acumulando muchos objetos. Trabajé este museo con los tres grupos, entonces se fueron acumulando muchos objetos y a la hora de realizar el montaje, pues teníamos demasiados objetos y los alumnos trataron de ordenarlos de manera cronológica, de realizar cédulas, de realizar todo lo necesario para que se hiciera un buen montaje en el museo. Y bueno, así es como quedó la sala de Historia de México de los alumnos. Ellos, le pusieron Museo Interactivo de Historia Hi-Fi, ya que Hi-Fi tiene relación con los sentidos. Aquí, pusieron, por favor, pusieron algunos elementos como la música. ¿Esto para qué? Para desarrollar el oído. Los visitantes podían escuchar principalmente la música prehispánica, pudieron ver todos los objetos que ahí se expusieron. Se involucraron tanto profesores de historia, maestros de otras asignaturas, orientadores, padres de familia y en general todos los que componían la escuela secundaria, alumnos de primer grado, de segundo y el grupo de tercero restante al que no le di clases.
Pudieron tocar estas texturas, por ejemplo, la vestimenta que se encuentra en la parte de arriba es una vestimenta que realizó una alumna de corte y confección, desarrollando ahí las habilidades que ella poseía. Tocaron también los códices que habían elaborado en la primera jornada, principalmente pues, el papel amate. Olieron diferentes aromas, principalmente pues, eran especias, tanto alumnos de primero, segundo y profesores. Aquí mis alumnos trataron de involucrar a su público, preguntándole, por ejemplo, ¿te gusta este aroma? ¿Lo has olido en algún alimento? ¿Te desagrada? Comenzaron a hacer estas preguntas para obtener las sensaciones en su público. Y también se pudo probar. Ellos realizaron una pequeña muestra gastronómica en la cual dividieron los productos tanto de origen americano como de origen europeo. Aquí se habló principalmente sobre pues, el mensaje en la alimentación. Esta fue la etapa de museo, fue una etapa de ejercitación. Los alumnos aplicaron todo lo que ya habían aprendido en la primera jornada. Bueno, en la tercera jornada se realizó un reportaje histórico. Aquí fue una jornada realmente pequeña, pero donde quise demostrar que se pueden hacer este tipo de actividades aunque se tenga poco tiempo, siempre y cuando el profesor intente atraer a sus alumnos y el alumno también se sienta atraído por estas actividades. Aquí los alumnos trataron de realizar su reportaje, pues como los programas cotidianos de los noticieros, se trataron de utilizar muchos recursos para asemejar un foro de televisión ahí en el salón de clases. Y aquí lo que comencé a hacer con los alumnos es destinarles un tema para este reportaje. Ellos comenzaron a hacer la búsqueda y selección de información, ya sea en internet, en libros, sobre todas las fuentes que ellos podían consultar. Consultaron su información, después lograron transformar esta información haciendo notas periodísticas o entrevistas. Con esto conseguí que mis alumnos no simplemente bajaran la información en internet, sino trataran esa información, la convirtieran en una nota periodística y posteriormente la comunicaron. Se hicieron pequeñas escenificaciones del tema que trataron y bueno, estos son los resultados que logré en esta jornada y que todo esto que pude hacer en esta jornada me permitiría continuar en la siguiente actividad que les muestro a continuación. En esta última jornada ya fue una etapa de aplicación, prácticamente fue un trabajo autónomo en donde los alumnos llevaron a la práctica todo lo aprendido durante las jornadas, lo aplicaron con el uso de los sentidos y se realizó un programa de televisión. Bueno, lo titulé A Salir en Televisión porque los alumnos hicieron mucha referencia a los programas de Hoy y Venga la Alegría. Estos programas son programas donde se encuentra dividido por secciones. Ellos trataron de utilizar estas secciones que se relacionaban con los sentidos, por ejemplo, la música, la moda y cocina. Para la música, les puedo comentar que los alumnos que les tocó esta sección buscaron un corrido revolucionario, lo analizaron y lo pudieron interpretar ahí en su sección. Para moda, pues buscaron toda la indumentaria de la época. En algunos casos ellos no poseían esa vestimenta en su casa, tuvieron que buscar, otros la tuvieron que realizar. En la sección de cocina, pues igual fue toda una investigación, tuvieron que buscar una receta revolucionaria, buscar los materiales y llevarla a la práctica ahí en su sección. Detrás de todas estas secciones hubo mucha investigación por parte de los alumnos que ya se había trabajado en jornadas anteriores. Esta actividad me permitió motivar a mis alumnos al tema. Esta era una etapa en la cual ya estaban a punto de salir de vacaciones, entonces era difícil que se interesaran por esta actividad, pero les propuse esto y se interesaron mucho, se motivaron, se consiguió un aprendizaje que se relacionara en lo que habían realizado con el tema y también se propició la empatía histórica. También pude relacionar esta actividad con los ejes que estructuran el programa vigente de historia, ya que se dio la comprensión del tiempo y el espacio histórico. Los alumnos analizaron algunos aspectos que tienen origen en su pasado y que siguen actualmente vigentes, manejaron la información histórica, buscando la información, dando su opinión, obteniendo conclusiones y finalmente comunicándola a sus compañeros. Esto era muy difícil para los alumnos porque yo encontré alumnos que no sabían realizar una investigación adecuadamente, que les costaba mucho trabajo comunicar su información y que les daría demasiada pena hacer este tipo de actividades.
En esta etapa lo pude lograr porque fue un trabajo en secuencia, que fue paulatinamente conformándose para llegar a una etapa en la que tuvieran respeto, que valoraran esta etapa y que se diera pues, el ambiente propicio para realizar esas actividades. A continuación les voy a mostrar un video de un programa, es una sección de música. Detrás de este video que les voy a mostrar hay mucha investigación. Los alumnos, principalmente los varones, eran alumnos conflictivos que no se interesaban por las actividades, pero todas estas actividades los fueron involucrando poco a poco. Fueron alumnos que lograron investigar, que lograron transformar esa información y comunicarla. Mis alumnos elaboraron sus carrilleras, por ejemplo, su vestimenta, también la tuvieron que buscar el corrido, e incluso, como se darán cuenta, hicieron una pequeña escenografía. También los varones se involucraron. En esta presentación estuvo presente el subdirector de la escuela y la maestra titular, quienes valoraron el trabajo que habían logrado estos alumnos, ya que pues al principio no tenían estas capacidades, y las alumnas fueron invitadas a realizar una escenificación sobre el centenario de la Revolución Mexicana. En la siguiente sección es una sección de cocina. Estas alumnas preparan chilaquiles, que es una receta revolucionaria. No muestro toda la receta ya que es amplia, solamente ya cuando se presenta el platillo y lo degustan. En esta época se acostumbra acompañarla con un poco de pulque. Mis compañeras tenemos probando. A ver qué tal quedó. Queda delicioso. Ahora la próxima bebida de ese tiempo es muy especial porque se acompaña con estos chilaquiles. Bueno, aquí trataron de situarse en el tiempo con base a la alimentación, y también se dieron cuenta de cómo se preparan los alimentos en la Revolución, que no se tenían todos los recursos, entonces había que obtenerlos, los que tuvieran a la mano. Siguiente. Y en este último programa que les muestro se llama Las Adelitas TV, así le pusieron los alumnos, es una sección de moda. Lo quisieron titular así, pero el problema es que aquí había 4 varones, entonces para darle significado a su nombre que habían elegido, los hombres decidieron vestirse de Adelitas, y así fue como lo realizaron. Como podemos ver, se puede combinar la falda con las carrilleras. Está haciendo mucho ahorita las carrilleras, también están lanzando los recostos. Pueden ver todas y pues con sus chanclas, pueden combinar bien hartos colores para que no se vean. Bueno, aquí quiero destacar el trabajo principalmente de los varones, ya que eran alumnos conflictivos y que incluso tenían problemas de adicciones. El haberse interesado en esta actividad, bueno, habla de que de verdad les interesó, se involucraron y aparte lograron aprender algo. Bueno, estas fueron todas las actividades que yo hice durante la jornada, que estuvieron involucradas con mi estrategia, que es el uso de los sentidos en la enseñanza. Fueron en etapas: demostración, ejercitación, realización y aplicación. Y bueno, ahora les muestro las conclusiones a las que yo llegué con esta propuesta. Primero, considero que es una alternativa para la enseñanza de historia, que se puede aplicar con todo tipo de alumnos en cualquier escuela. El docente es el que tiene que crear las condiciones para que se pueda generar el aprendizaje. También favorece el cambio de actitudes, yo lo comprobé, y se propicia el aprendizaje de los alumnos. Y por último, estoy consciente y segura de que el uso de los sentidos favorece la enseñanza, ya que estas son las vías de acceso al conocimiento. Bueno, con esto finalizaría. Quiero agradecer la presencia de mi maestra titular que se encuentra aquí, la maestra Magdalena Martínez Carrión,
que ella fue quien apoyó mi propuesta, que siempre me dio consejos útiles y pues, gracias. Muy bien. Bueno, entonces la siguiente etapa de este proceso es hacer una ronda de preguntas con sinodales. Vamos a esperar que, por favor, Alberto, prende la luz. Y vamos a dar inicio con la participación del maestro Bernardino. Por favor, maestro. Pues, buenas tardes, es un gusto llegar a este momento. Pues no solo importante para ti, sino también para nosotros, porque pues es el resultado de 4 años de trabajo continuo. Bueno, vamos a platicar algunas cosas. Mira, hay cosas tan obvias que tal vez valiera la pena no preguntarlas, pero pues yo creo que de algo tenemos que hablar. Hoy, bueno, en este año que se celebra el centenario y el bicentenario, yo creo que si hay algo que impacta pues todo el siglo XX en la vida política del país, pues es la revolución. Desde el punto de vista político, o cómo, digamos, cómo lo entendieron o lo comprendieron los alumnos, cómo, digamos, a qué conclusiones de carácter político llegaron. A las conclusiones, por ejemplo, de todas las consecuencias que analizaron las causas que dieron origen a la Revolución Mexicana. Por ejemplo, el despojo de tierras, principalmente, ellos lo analizaron. Cómo era que vivían, por ejemplo, las mujeres soldaderas y, por ejemplo, las mujeres de la alta sociedad. No era lo mismo, este ámbito era totalmente distinto. También los campesinos como pues la clase alta, no era lo mismo, eran totalmente ideologías totalmente distintas que se oponían y que unos tenían el poder y otros simplemente no tenían tierras, no tenían nada, estaban despojados. Bueno, esas fueron principalmente las conclusiones a las que llegaron. Sí, una de las propuestas diríamos, pues de lo que plantea el plan de estudios vigente, es que el estudio de la historia no es para quedarse en el pasado, sino el estudio de la historia de alguna manera es entender el presente. ¿Cómo vinculaste los diferentes momentos del proceso histórico o de los procesos históricos que abordaste con el presente? Por ejemplo, ahorita con la revolución, ¿sí lograste alguna, o sí, los alumnos lograron alguna? Sí, lograron algún tipo de relación. Por ejemplo, en la comida, ellos se dieron cuenta, por ejemplo, dijeron, cuando investigaron y me dicen, vamos a preparar chilaquiles, maestra. Yo no sabía que era una receta que se hacía en la Revolución Mexicana y que las mujeres las hacían con tortillas duras, que tenían y que las ponían al sol. Entonces ellos realizaron la receta con tortillas duras y bueno, ahora yo creo que si los alumnos se sientan a la mesa y comen chilaquiles se van a dar cuenta de qué etapa estamos hablando. También, por ejemplo, en el caso de los corridos, era una forma de expresar lo que estaba pasando en esos momentos y actualmente también se hace música para darse, la música nos sitúa en un espacio, en un momento de la historia y pues eso es importante para los alumnos. Bueno, mira, desde otra perspectiva, yo creo que tomaste un tema muy interesante que de alguna manera pues tiene vinculación con los procesos de aprendizaje. No sé si en días recientes viste un cartel donde se invitaba al museo de la universidad, al Universo, me parece, donde decía algo así como no amas con el corazón, amas con el cerebro, algo así. Sí, lo vi en el metro. Sí. Bueno, eso tiene que ver un poquito con tu tema. Sí. Ahorita que platiquemos sobre esto,
vamos un poco a relacionar ese cartel con esto. El problema del conocimiento es un problema complejo. Nosotros, como maestros, digamos, nuestra mayor preocupación es lograr que los alumnos concluyan con un aprendizaje. Y esto tiene que ver con el problema de cómo conocemos. Pero el cómo conocemos, digamos, aborda desde diferentes perspectivas o desde diferentes disciplinas. Por ejemplo, no sé si tengas alguna idea de cómo aborda el problema del conocimiento, digamos, un filósofo, y cómo abordaría el problema del conocimiento un psicólogo. Y bueno, la idea es esta, ¿no? Que nos situemos en diferentes planos disciplinarios y podamos hacer una reflexión entre lo que se plantea el filósofo, el psicólogo y nosotros, ¿no? Es decir, hay algunos psicólogos que cuando estudian esto hablan de la psicología del aprendizaje, ¿sí? Entonces,